A lo largo de los siglos, el ser humano ha seguido diversas tradiciones distintas en los 4 rincones del planeta. Sin embargo, algunas se destacan por ser tan extremas que para nosotros parecen realmente aterradoras. A pesar de las críticas, principalmente por parte de médicos y psicólogos, estos rituales continúan ocurriendo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. Este ritual ocurre en medio de la Amazonía y es considerado una de las pruebas de resistencia más dolorosas jamás registradas. Entre el pueblo Sateremagüe existe una ceremonia de iniciación conocida como el ritual de la tucandeira, la famosa hormiga bala. La idea es simple de explicar y difícil de enfrentar. Para demostrar que ya es adulto, el participante debe colocar las manos dentro de guantes llenos de estas hormigas gigantes. Antes de que comience el ritual, la tribu realiza los preparativos con mucho cuidado. Las hormigas son capturadas, adormecidas y colocadas dentro de los guantes, con el aguijón hacia adentro. Cuando despiertan, no hay mucho misterio sobre lo que sucede después. Cada guante puede tener alrededor de 300 hormigas, algunas de hasta 3 centímetros. La picadura de la tucandeira es famosa por causar un dolor intenso, descrito por quienes ya lo han vivido como algo que no desaparece rápidamente. La sensación puede durar horas, a veces más de un día entero. Durante el ritual, el iniciado debe mantener las manos dentro durante varios minutos, sin retirarlas, sin interrupciones. Mientras tanto, la tribu canta, baila y acompaña todo de cerca. Llorar no está prohibido, pero rendirse no está bien visto. Incluso después de quitarse los guantes, la prueba no termina. Las manos suelen quedar entumecidas, temblando, y el dolor continúa durante bastante tiempo. Aún así, para los Sateremagüe, este sufrimiento tiene un significado de resistencia, autocontrol y respeto por la tradición. Es el tipo de ritual que hace que mucha gente lo piense 2 veces antes de llamar insoportable a cualquier dolor moderno. En este caso, el dolor no es castigo ni accidente, sino parte del camino. En varias regiones de África, la escarificación sigue siendo un ritual importante de identidad, paso de etapa y protección espiritual. Antes de un combate tradicional, por ejemplo, jóvenes como Bargango pasan por etapas obligatorias. Primero, la visita al curandero de la aldea. Es visto como alguien capaz de crear protección contra fuerzas invisibles y contra el ritual del grupo rival. Si algo se hace mal, la creencia es que todo puede salir mal durante la lucha, traer mala suerte y cosas por el estilo. Luego viene la escarificación, marcas hechas en la piel que sirven como símbolo de pertenencia, valentía y preparación. Duele, y nadie intenta ocultarlo. La lógica es más o menos así: si el cuerpo aguanta, el espíritu también aguanta. Quejarse del dolor durante el proceso no es una opción. En Benín, en África Occidental, el pueblo Besar sigue esta tradición desde hace generaciones. Las marcas indican etapas de la vida. Los niños reciben dibujos en el rostro para marcar la entrada en la infancia. Los jóvenes, en cambio, pasan por un ritual más largo en el abdomen para ser reconocidos como adultos. Esto ocurre en ceremonias colectivas, generalmente cada 4 años. El proceso dura casi 1 hora. Al final, las marcas quedan como señal permanente de aceptación social. Para ellos, no es solo estética, ni sufrimiento gratuito, es identidad, memoria y pertenencia, grabadas en la propia piel. Cuando el dolor no es exactamente una prueba física, sino parte de un recuerdo religioso colectivo que atraviesa siglos, se tiene este ritual. Todos los años, en el 10º día del mes islámico de Muharram, los musulmanes chiíes se reúnen para la Ashura. La fecha marca la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, ocurrida en 680 después de Cristo, en la ciudad de Kerbala, en el actual Irak. Este episodio es uno de los puntos centrales de la separación entre chiíes y suníes dentro del Islam. En ciudades como Peshawar, en Pakistán, miles de personas salen a las calles en grandes procesiones. Hombres, jóvenes e incluso niños participan en los rituales. Muchos utilizan cadenas o instrumentos para golpearse, como forma de expresar luto, arrepentimiento y fidelidad a la historia de Hussein. No es un espectáculo, sino una demostración pública de sufrimiento y respeto.
Escenas similares también ocurren en India, especialmente en el estado de Uttar Pradesh. Durante la Ashura, calles, balcones y terrazas se llenan de gente. El silencio de las oraciones se mezcla con los sonidos de los rituales. Para quienes participan, soportar el dolor es una forma de conectarse con el sacrificio del imán y reforzar la identidad religiosa. Estas celebraciones no se limitan al sur de Asia, también se repiten en Irak, donde se encuentra la tumba de Hussein, además de Irán y Líbano. Cada región adapta las costumbres, pero el sentido permanece. Puede parecer extremo para quien lo ve desde fuera, pero quienes participan dicen que es una mezcla de mantener viva la memoria, expresar la fe y sentir pertenencia, todo al mismo tiempo. En este ritual, el dolor no proviene de cortes o golpes, sino de la ausencia total de comida, impuesta como prueba de fe. En 2023, Kenia llamó la atención del mundo después de que las autoridades comenzaran a encontrar personas desaparecidas ya sin vida, dejadas por seguidores de un culto cristiano en un área rural llamada Shakahola, cerca de la ciudad de Malindi. La investigación indicó que todo giraba en torno a un líder religioso conocido como Paul Mackenzie, fundador de la iglesia Good News International. Según la policía, convenció a más de 200 personas de dejar de comer por completo. Su promesa era simple, pero aterradora. Quien ayunara hasta el final sería recibido directamente por Jesús. Entre los seguidores había al menos 112 niños. Muchas familias enteras fueron a la región creyendo que ese era un camino espiritual legítimo. Con el paso de los días, comenzaron a surgir denuncias. Las búsquedas revelaron fosas improvisadas y decenas de personas desaparecidas. El número de víctimas seguía aumentando a medida que el terreno era examinado. Algunas aún estaban escondidas en el bosque, débiles, intentando continuar el ritual incluso después del arresto del líder. El caso causó indignación en el país. Mackenzie fue llevado a juicio y pasó a enfrentar cargos graves, incluido terrorismo, ya que la acusación entendió que hubo manipulación psicológica masiva. Otros miembros del grupo también fueron detenidos. Este episodio muestra cómo los rituales dolorosos no siempre implican instrumentos o ceremonias visibles. A veces, la situación se vuelve grave en silencio, sostenida solo por creencia ciega y obediencia absoluta, y el precio, como se vio, puede ser demasiado alto. Este ocurre lejos de las ciudades, a orillas del río Sepik, en Papúa Nueva Guinea. Para estos pueblos, nadie es considerado un verdadero hombre sin pasar por un ritual que pone a prueba el límite del dolor. Durante unas 6 semanas, los iniciados permanecen aislados en una construcción llamada Casa de los Espíritus. No existe una edad fija. Algunos tienen poco más de 11 años, otros ya superan los 30. Lo que importa es estar listo para la etapa final, recibir las marcas del cocodrilo. El cocodrilo no es un animal cualquiera allí, representa fuerza, origen y protección espiritual. La creencia dice que los antepasados humanos vinieron del río, al igual que el cocodrilo. Por eso, el ritual crea marcas en la piel que recuerdan la piel del animal. El día de la ceremonia, familiares mayores sostienen a los iniciados mientras los líderes de la comunidad realizan decenas de incisiones en el torso, la espalda y los hombros. No hay anestesia. Lo máximo permitido es masticar hojas con un efecto similar al alcohol. El dolor es intenso y puede durar horas. Algunos se desmayan. Existen relatos de casos antiguos en los que alguien no resistió, lo que deja a todos inquietos. Cuando todo termina, los iniciados son presentados a la aldea. Las cicatrices se convierten en símbolo de honor. Para ellos, quien soporta este ritual puede soportar cualquier cosa que la vida adulta le arroje. Dicen que este ritual dio origen al bungee jump y cuando lo veas quedará claro el motivo. Involucra altura, impacto directo contra el suelo y un riesgo real de que todo salga mal. En la isla de Pentecostés, en Vanuatu, los hombres practican desde hace siglos el llamado salto a la tierra o nagol, torres de madera de hasta 30 metros de altura, lianas atadas a los tobillos y un salto libre hacia el suelo. No existe equipamiento moderno, solo cálculo, experiencia y tradición. El ritual ocurre entre abril y junio, junto con la cosecha del ñame. La creencia local dice que un buen salto garantiza abundancia en la cosecha y fuerza para la comunidad. También funciona como rito de paso. Los niños participan en torres más bajas, mientras que las plataformas más altas están reservadas para adultos experimentados. A pesar del significado cultural, el riesgo es evidente. La longitud de la liana debe ser exacta. Un error mínimo puede causar heridas graves o algo peor. Por eso, fuera del contexto local, el ritual se observa
observa con mucha cautela. Profesionales de la salud, investigadores y autoridades consideran la práctica extremadamente peligrosa, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Es importante dejar claro que este vídeo no es una invitación, ni este ritual es algo que deba reproducirse. Se trata de un registro documental de costumbres específicas que existen dentro de una lógica cultural propia, pero que también plantean debates serios sobre seguridad, límites del cuerpo humano e incluso responsabilidad colectiva. Entre tradición, fe y riesgo real, el salto a la tierra sigue siendo uno de los rituales más controvertidos que aún se practican en el mundo hoy. En algunas comunidades aborígenes de Australia, el paso de la infancia a la vida adulta implicaba rituales físicos extremadamente duros, en los que el niño, a través del ritual, dejaba de ser niño para ser reconocido como hombre dentro del grupo. Pero el camino hacia ese reconocimiento era todo menos simple. Entre los 10 y los 16 años, el niño era retirado de la convivencia familiar. Mujeres de la propia comunidad participaban en la separación inicial, empujando al niño fuera del campamento. A partir de ahí, pasaba a vivir aislado, durmiendo solo, hablando poco y evitando el contacto directo con los ancianos. Este periodo podía durar meses o incluso más de un año. El ritual principal ocurría al amanecer y solo podía ser presenciado por hombres. Involucraba un procedimiento físico realizado sin ningún tipo de alivio para el dolor. Mostrar sufrimiento no estaba permitido. Cualquier reacción era vista como vergüenza. En algunas variaciones del ritual existía una segunda etapa días después, aún más invasiva, con consecuencias permanentes para el cuerpo y la salud del iniciado. Hoy en día, prácticas así son ampliamente cuestionadas. Médicos, psicólogos e investigadores señalan riesgos físicos graves e impactos mentales duraderos. Para la mayor parte de la sociedad moderna, son rituales difíciles de aceptar e incluso de comprender. Aún así, al observar estos casos, es necesario tener cuidado al separar registro de incentivo. Documentar no es romantizar, entender no es estar de acuerdo, y mostrar no significa apoyar. En este caso, el ritual no nació de la tradición, sino del miedo colectivo institucionalizado. Entre los siglos XV y XVIII, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron arrastradas a juicios por brujería en Europa y luego en las colonias americanas. Se estima que hasta 100.000 perdieron la vida en este proceso, no por pruebas concretas, sino por rumores, rivalidades locales y creencias religiosas llevadas al extremo. La Inquisición, creada aún en la Edad Media, comenzó a tratar la brujería como herejía. En 1484, durante el papado de Inocencio VIII, una bula oficial condenó prácticas consideradas hechicería. Poco después, dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicaron el libro Malleus Maleficarum, que se convirtió en un manual informal para las acusaciones. En él, las mujeres eran descritas como más propensas a la desviación, lo que ayudó a justificar persecuciones masivas. Las acusadas casi siempre provenían de clases pobres, parteras, curanderas, viudas o mujeres que vivían solas. Bastaba una mala cosecha, una enfermedad o un conflicto personal para que alguien señalara un nombre. A partir de ahí comenzaba un proceso humillante, con pruebas públicas e interrogatorios forzados. Casos como el de Agnes Sampson, en Escocia, o Bridget Bishop, en Salem, muestran cómo estas prácticas eran más castigo social que justicia. Hoy, historiadores y profesionales de la salud mental ven la caza de brujas como un episodio de histeria colectiva, alimentado por poder, miedo y control. Es un registro histórico duro, controvertido y ampliamente condenado. Un recordatorio de hasta dónde pueden llegar las sociedades cuando el miedo se convierte en ley. El Festival de Thaipusam se celebra todos los años en lugares como Malasia, Singapur y el sur de India. Para quien lo ve desde fuera, parece solo una gran procesión religiosa, pero para muchos participantes, el ritual implica un nivel de dolor y desgaste físico que llama la atención y genera debates serios hasta hoy. Durante el Thaipusam, miles de devotos recorren trayectos largos, como los 3,2 kilómetros, entre dos templos en Singapur. Algunos cargan estructuras llamadas kavadis, hechas de madera y metal, que pueden pesar decenas de kilos. Otros pasan por perforaciones simbólicas en la piel, el rostro o el torso, como forma de devoción al dios Murugan. Todo esto suele ocurrir después de días de ayuno, poco sueño y una intensa preparación física.
Para quienes participan, el ritual tiene un significado espiritual profundo. Muchos hacen promesas relacionadas con la salud de la familia, la superación de dificultades o el agradecimiento por algo que ya ocurrió. Los relatos hablan de estados de trance, cánticos constantes y apoyo colectivo que ayudarían a soportar el sufrimiento a lo largo del recorrido. Aún así, fuera del contexto religioso, la práctica se ve con bastante reserva. Los médicos suelen señalar riesgos como infecciones, agotamiento extremo e impactos psicológicos. Entender por qué existen estas tradiciones ayuda a comprender culturas diferentes, pero eso no significa ignorar los riesgos reales involucrados. En muchos casos, tradición y sufrimiento van de la mano, y precisamente por eso, el debate se vuelve necesario. Un ritual que aún ocurre hoy llama la atención por el contraste entre fe, tradición y sufrimiento físico. En Nocera Terinese, una pequeña ciudad de Calabria, en el sur de Italia, la Semana Santa está marcada por el llamado Rito dei Batienti. Todos los años, principalmente la noche del viernes y a lo largo del sábado, algunos hombres participan en una procesión muy específica. Caminan por las calles usando instrumentos improvisados, hechos de corcho con trozos de vidrio, que golpean repetidamente contra sus propias piernas. La práctica se remonta al menos al siglo XV y tiene origen en antiguos rituales de penitencia y expiación de pecados. El recorrido pasa por las mismas calles, donde luego ocurre la procesión religiosa oficial, lo que refuerza el peso simbólico del ritual para la comunidad. Aún así, es importante dejar claro que este video tiene un carácter exclusivamente documental. No existe ningún incentivo a la práctica. Fuera del contexto cultural específico, el ritual es visto con fuerte reprobación por gran parte de la sociedad y es ampliamente criticado por la comunidad médica y científica, debido a los riesgos evidentes involucrados. A pesar de los intentos de prohibición a lo largo de los años, el rito continúa ocurriendo, rodeado de debates y controversias. Plantea una pregunta difícil, pero necesaria: ¿hasta dónde pueden llegar la tradición y la fe cuando ponen en riesgo el propio bienestar? No olvides suscribirte para ver más videos como este.